Seguramente muchas veces te has preguntado qué es este tema de las Afores y por qué constantemente en los bancos te piden o te preguntan si ya tienes tu Afore. Déjame platicarte qué es todo esto que envuelve a las Afores, pero sobre todo qué es. Primero que nada tenemos que poner una fecha y dar un pequeño antecedente antes de poder entrar en materia. Esto con la finalidad de que puedas entender con claridad qué se refiere esto de las Afores. Primero, la Afore significa una administración de fondos para el retiro. De hecho, de ahí proviene su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que saber y por qué debemos de colocar una fecha? La fecha es el 1 de julio de 1997 y a lo mejor tú te cuestionarás qué tiene que ver esto cuando estamos en el 2023, 2024 o el año que tú quieras, casi 20 años después de esta fecha. Bueno, lo importante de esta fecha es que una vez que nosotros trabajamos después del 1 de julio de 1997, todos los recursos que tú vas a recibir para tu retiro, entiéndase pensión, ahora se van a administrar por estas entidades. Si trabajaste antes del 1 de julio de 1997, tú juegas con otras reglas y de hecho es el seguro quien está administrando todos estos recursos para que cuando llegue el momento tú te retires con las reglas según cuando hayas empezado a trabajar. Quiero ponerte esto muy claro. Si tú entraste a trabajar antes del 1 de julio de 1997, todo el recurso que tú estás aportando por medio del pago del seguro social en tu trabajo, toda esa parte que pagas hacia el retiro o hacia la pensión, lo va a administrar propiamente lo que es el seguro social o en su caso el ISSSTE. Si trabajaste después del 1 de julio de 1997, te tengo una sorpresa. No va a ser el IMSS y no va a ser el ISSSTE quien va a administrar este recurso, sino que va a ser, como su nombre lo acaba de indicar, una administradora de fondos para el retiro. Es decir, una entidad completamente diferente al IMSS y al ISSSTE. ¿Esto qué trae de bueno y qué trae de malo? Bueno, primero déjame darte un pequeño contexto del por qué ocurre esto. Antes de que entrara en vigor esta nueva reforma de la ley del seguro social, se tenía entendido que cuando terminábamos nosotros nuestra vida útil, pues recibiríamos nuestra pensión en función de lo que nosotros fuimos aportando a través de los recursos que se iban administrando por el IMSS y por el ISSSTE. Ahora, esto, al paso del tiempo, nos dimos cuenta de un fenómeno o se fue percatando un fenómeno muy específico, que la gente dejó de tener muchos hijos y ahora la gente vivía más tiempo. Tú te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver con las Afores? Bueno, fíjate muy bien, ahora como ya no nacía tanta gente y ya no se moría tan pronto, lo que ocurría es de que las personas activas laboralmente se iban reduciendo, pero las personas de la tercera edad que ya podían solicitar su pensión o su retiro iban en aumento, lo cual a la larga y derivado de otros factores, esto nos llevaba irremediablemente a una locura financiera y a un derrumbe financiero para el IMSS y para el ISSSTE por medio de este recurso que se destinaba al retiro de las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre después de esto? Bueno, se creó una ley donde ahora en lugar de que sea el IMSS o el ISSSTE quien esté administrando estos recursos para tu retiro, se iban a crear entidades llamadas Afores para que administraran tu dinero. ¿Cómo se realizan las aportaciones a tu Afore? Bueno, déjame explicártelo. Hay 3 partes que van a estar aportando a esta cuenta individual que se realiza a tu nombre para que esta cuenta vaya generando intereses y en un futuro pues tú puedas tener una pensión o un retiro digno. Una parte es la que tú das por medio de las cuotas obrero-patronales o en su caso, para que se entienda mejor, a partir del IMSS que tú pagas y que te retiran o que te retienen en tu nómina.
las otras partes la ponen la empresa, que esta es la parte más castigada, porque es la empresa quien pone más de manera obligatoria que todas las demás partes. Y la tercera parte lo hace el gobierno con apenas un pequeño porcentaje de lo que pues se destinaría a tu retiro. Entonces son estas tres partes las que estarían pues incrementando tu cuenta individual del Afore para que en un futuro tengas tu pensión. Y esto no es todo, sino que además, si tú quisieras recibir un poco más, hay que realizar aportaciones voluntarias. ¿Cuáles eran algunas o cuáles son algunas de las funciones de estas Afores? Bueno, primero, número uno, ya te lo comenté, es administrar tu dinero. Número dos, que pueden invertir tu dinero en determinados productos o en determinados escenarios para que garanticen un rendimiento. El problema de esto es de que si se llegara, por ejemplo, a dar una inflación o una devaluación de manera muy marcada como se llegó a ver en los años 80 y 90, pues aquí tu dinero puede correr un ligero riesgo. Sin embargo, esto se hace con la finalidad de que tú por lo menos tengas garantizado un mínimo de rendimiento. Entonces ya conocemos lo que son las Afores, ya conocemos quiénes las administran, ya sabemos antes qué era lo que ocurría. Pero ¿cuáles son algunas de las desventajas? Ya te lo platiqué. Una de ellas es de que al ser un recurso en pesos mexicanos está muy sujeto a lo que es la devaluación y a la inflación propiamente de la moneda. Quiere decir que si nuestra moneda llegara a tener una devaluación muy alta, pues entonces seguramente nos vamos a ver afectados. Otro de los riesgos es de que, otra de las desventajas es de que ahora lo que vas a recibir es muchísimo menor de lo que recibirías cuando estos recursos eran administrados por el IMSS y el ISSSTE por diversas particularidades de cómo se realizaba el cálculo para tu pensión. Se estima que más o menos tú vas a estar recibiendo un 30%, repito, un 30% del salario que tú estabas reportando o que en su caso se estaba reportando de ti frente al seguro. Por ejemplo, si tú estabas ganando alrededor de 10,000 pesos, es probable que no vayas a recibir de pensión esos 10,000 pesos, sino muchísimo menos. Es por eso que ahora se está hablando mucho de que los jóvenes que trabajaron después del 1 de julio de 1997 no van a tener una pensión digna como si la tenían los que eran antes del 1 de julio de 1997, cuando había otra ley vigente y cuando se administraba el recurso por medio del IMSS y del ISSSTE. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que los que trabajan después del 1 de julio de 1997, su pensión va a ser muchísimo menor, pese a que ganen el mismo sueldo durante el mismo tiempo. Esto además viene con otra desventaja, de que muy probablemente esto está sujeto a las normativas que se puedan llegar a dar de aquí hasta que tú te puedas pensionar. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día tenemos diversas reglas. Uno de los requisitos es por lo menos tener 60 años cumplidos y llevar determinadas semanas cotizando en el seguro para poder acceder a tu pensión y en su caso a su retiro. Uno de los problemas es de que si la ley se llegara a reformar, a lo mejor en lugar de que debas de tener 60 años cumplidos, el día de mañana se reforme para que debas de tener 70 o más años cumplidos como requisito mínimo para poder acceder o por lo menos solicitar tu pensión. Insisto, este es uno de los riesgos o una de las ventajas que se pueden dar. No estoy diciendo que se vaya a dar. Entonces, fíjate cómo sí tenemos algunas ventajas y desventajas. Eso sí, es importante que tengas consciente de que si quieres recibir una pensión digna, debes tú realizar aportaciones voluntarias a tu propia Afore, lo cual se ha estado repitiendo una y otra vez. Te voy a decir cuáles son las mejores Afores y las peores Afores, pero esto va a ser en otro video. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en otro video.